comunicación científica en la era digital, estrategias efectivas para divulgar la ciencia en medios digitales. Entonces, pues este es un tema realmente interesante y que pues nunca me había yo dado a la tarea de hacer una presentación al respecto. Y al hacer la presentación, pues me di cuenta de varias cosas interesantes, algunas reflexiones en esta camino en el que pues inicié hace tiempo de participar en los medios digitales. Y pues quiero compartirles mi experiencia y algunos consejos para que ustedes también sean efectivos divulgadores de la ciencia. Entonces, la ciencia, la investigación científica, según el colega, el doctor Rui Pérez Tamayo, es la actividad humana creativa cuyo objetivo es la comprensión de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento, generado por medio de un método científico organizado en forma deductiva y que aspira a un consenso general. Es decir, la investigación científica nos permite entender el mundo que nos rodea y obviamente para tener una mejor vida, una mejor salud, un mejor estilo de vida y un mundo mejor. Por lo tanto, la ciencia nos involucra a todos y yo creo que todas las personas deberían tener un concepto básico de la ciencia, ya que la ciencia no es algo exclusivo de interés de los científicos, es algo que a todos nos interesa porque todos eh, nos beneficiamos de la ciencia. Entonces, el inconveniente de la ciencia es que aunque el objetivo de la ciencia es beneficiar a todos con los conocimientos que se generan, el problema es que la ciencia pues tiene una metodología que no es fácil de comprender para la mayoría de las personas. La ciencia pues tiene un rigor, una observación, una hipótesis, una predicción, la verificación, la integración de esta información y estos datos para generar ya una aplicación a la vida. Y por lo tanto, la ciencia va cambiando nuestra forma de ver el mundo y de pensar. Y si no entendemos la ciencia, la gente en general no entiende la ciencia, no va a entender por qué ahora es diferente la forma de pensar. Es muy común escuchar la frase, cuando yo era chico, así se hacían las cosas. Mi abuelita siempre hacía así las cosas. Pero la ciencia nos permite cambiar paradigmas, cambiar conceptos que ya se demostró que no funcionan a nuevas estrategias que sí funcionan. Algunos ejemplos muy evidentes y drásticos. En el año 2000 a.C., los hindús tenían esta cosmovisión y esto era ciencia. Hace 4000 años, esto era la ciencia. Los científicos hindús de esta época veían este dibujo y dicen, claro, así es el universo. Una tortuga, unos elefantes, el mundo ahí. Por supuesto que sí, y nadie se atrevía a dudarlo porque esa era lo que la ciencia en ese entonces les permitía ver y por lo tanto entender. Los avances tecnológicos, y vean esto, la tecnología y la ciencia van de la mano. Los avances tecnológicos nos permiten conocer más cosas, ya sea a mayor profundidad como un microscopio o de lejos como un telescopio, o mejor aún, un transbordador que lleva a las personas al espacio y puede uno tomarle la foto a la Tierra. La ciencia nos permite cambiar la cosmovisión y decir, ah, caray, ¿dónde está la tortuga y los elefantes? Y parecerá gracioso en este momento, pero en la vida real, en ese entonces, pues nadie lo dudaba. Cosas que son aún un poco más recientes, cuando yo era chiquito y me pedían hacer un sistema solar con bolitas de unicel, pues obviamente ponía a todos los planetas, incluyendo a Plutón, porque en ese entonces Plutón era un planeta del sistema solar. La evidencia que fue saliendo a lo largo de los años llegó a la conclusión en el 2006 de que Plutón no era más un planeta del sistema solar, sino era un planeta enano, otra definición, y por lo tanto ya no está
como planeta en nuestro sistema solar. Algo bastante triste, pero la ciencia va permitiendo que eso ocurra. Entonces, la ciencia entonces es una disciplina siempre cambiante. Aquí estamos viendo a Aristóteles en el 320 a.C., donde él consideraba la ciencia como el proceso de abiogénesis, donde un tronco caía al lago y ese tronco se convertía en cocodrilo. No, no hay dudas en su lógica, ¿verdad? En ese entonces, eso era la postulación más lógica. Obviamente, ¿no? Un cocodrilo viene de un tronco caído, no había dudas al respecto. Posteriormente, en 1864, la ciencia, Pasteur, a través de la ciencia, pudo demostrar omne vivum ex vivo. La vida solo proviene de lo que está vivo y por lo tanto, algo inerte como un tronco no puede convertirse en algo vivo como un cocodrilo. Y posteriormente, el famosísimo debate entre Lamarck y Mendel, donde Lamarck decía que las jirafas se iban esforzando cada vez más en agarrar las hojitas que estaban cada vez más arriba de los árboles y por lo tanto, conforme pasaba el tiempo, desarrollaban cuellos más largos, mientras que Mendel decía pues que no tiene nada que ver tu estilo de vida, ¿no? Si te esfuerzas o no te esfuerzas, lo que único que tiene que ver es tu genética. Y de esta manera la genética es lo único que determina tus características. Y pues hasta hace poco todo el mundo se reía de Lamarck, pero al día de hoy la epigenética nos enseña que efectivamente las evidencias que tenemos en nuestra vida generan una marca epigenética que es heredable y efectivamente lo que yo como, el estrés que yo tengo, el ejercicio que yo hago, esas características independientes a mi genética, yo se las voy a heredar a las siguientes generaciones. Así que Lamarck no estaba tan equivocado. Y pues al día de hoy un tema que a todo mundo le llama la atención, pues porque es fundamental para la salud, es las dietas. ¿Cuál es la mejor dieta? Aquí vemos una lista tremenda de diferentes dietas. Cada una dice que es la mejor y que todas las demás son malas. Y van desde lo más lógico, como la dieta DASH, es bastante lógica, hasta dietas como muy misteriosas, como la cocina ayurveda, la dieta del metabolismo acelerado. ¿Cuál de todas es la correcta? Bueno, pues solo la ciencia nos lo puede decir. Sin embargo, que debemos entender, hablando de ciencia y de difusión de la ciencia, es que hay que tener cuidado con qué vamos a difundir. Hay una gran diferencia entre ciencia y pseudociencia y tristemente la mayoría de las personas no entienden esta diferencia y aún profesionistas de la salud no entienden esta diferencia. La ciencia, como les comentaba, se basa en el método científico. La persona que hace investigación científica y llega a una conclusión, sus resultados llegan a una conclusión distinta a lo que esperaba, bueno, tiene que reconocer que su hipótesis era equivocada. Su investigación se revisa por pares académicos que juzgan y evalúan su trabajo, se toma en cuenta todos los descubrimientos recientes, se invita a la crítica, las conclusiones son sensatas y limitadas, los resultados son verificables y las determinaciones y mediciones son las adecuadas. Mientras que la pseudociencia, que al día de hoy hay una gran cantidad de pseudocientíficos, no solo en las centros de investigación, también y principalmente en las redes sociales. Pseudocientíficos que tienen ideas fijas. A mí nadie me cambia mi punto de vista, aunque me traigas la evidencia. No hay revisión por pares, es decir, si tú dices que mi trabajo está mal, pues es que tú estás mal, eres un envidioso o a ti te pagan las farmacéuticas. Entonces no hay un diálogo, no hay una discusión, no hay un análisis crítico. La pseudociencia selecciona exclusivamente la evidencia que lo apoya, la crítica es conspiración, se hacen aplicaciones generalizadas, cura todo, no hay resultados reproducibles y pues todas las determinaciones son según lo que yo quiera encontrar. Entonces esto es muy importante porque pues si vamos a difundir la ciencia hay que diferenciar la ciencia de la pseudociencia o la charlatanería, porque si no tenemos clara esta diferencia, nosotros mismos podemos convertirnos en fomentadores
de pseudociencia y charlatanería. Nos convertimos en lo que queríamos destruir. Entonces hay que tener en cuenta que la ciencia se basa en el rigor científico y si vamos a compartir ciencia, tenemos que estar seguros que es ciencia lo que vamos a compartir. Ciencia que ha sido llevada a cabo a través del método científico con rigor, que ha sido evaluado por investigadores capaces en esa área de la ciencia y por lo tanto se ha publicado dándole cierta validez a esta investigación científica. Aquí les muestro un artículo que publiqué con mis queridos amigos de aquí del Instituto de Nutrición y algunos amigos de la UNAM y de la Universidad de Texas A&M, donde evaluamos pues el efecto benéfico del consumo de leche de cabra en ratoncitos, donde evaluamos, usamos un grupo control, un grupo experimental, un grupo alto en grasa, un grupo alto en grasa más la leche de cabra. A todos los grupos se les trató de la misma manera, solo hubo diferencia en la dieta, se obtuvo suero, hígado, riñón, un montón de órganos, y se comparó todo contra el control. De este modo, esta investigación tiene un valor científico, ya que se hizo basándonos en el método científico. Entonces, la difusión de esta ciencia, bien importante, ¿no? Es importante que la gente sepa que la leche no es mala, que tiene un efecto benéfico, modula el metabolismo de lípidos, de hidratos de carbono, la secreción de insulina, pero al día de hoy la difusión de la ciencia se hace de esta manera, en congresos científicos, con terminología científica, y a los cuales solo van científicos hablándole a científicos. Eso la verdad es muy fácil. Tal vez quienes hemos ido a un congreso decimos, no es nada fácil, te pone nervioso estar ahí frente a otros investigadores, pero es fácil en el aspecto de que tú no tienes que convencer a los investigadores de que la ciencia es buena, es verdad. Tú solo tienes que explicar tus resultados. A eso me refiero. Al día de hoy, la ciencia está diseñada para compartirse únicamente entre científicos. Por ejemplo, aquí les muestro algunos, estos datos. A mí realmente pues es algo que me enorgullezca, digamos, pues mi trabajo publicar, pero bueno, si a alguien le interesa, aquí están mi índice H, las citas que yo tengo, pues lo que está indicando aquí, no una cuestión de echarme flores a mí mismo, simplemente es una demostración que, bueno, si uno hace ciencia, tiene que publicar la ciencia. Y si publicas la ciencia, te van a leer y te van a citar. Entonces, pues es mi trabajo y por lo tanto es mi obligación hacer ciencia y publicar esta ciencia. Sin embargo, allá afuera está la gente que no sabe de ciencia, la gente que dice este tipo de barbaridades y gente como esta persona de aquí que tiene millones de seguidores, que cualquier cosa que diga esta persona va a haber millones de personas que le van a creer. Él hizo ciencia, él analizó ratoncitos, hizo un estudio clínico, evaluó el consumo de leche en personas con diferentes enfermedades metabólicas para asociar el consumo de leche con desarrollo de cualquier enfermedad. No, simplemente se le ocurrió decir eso, lo escuchó por ahí, alguien se lo dijo y le sonó muy lógico. Nosotros decimos que menso, pero nosotros que somos científicos estamos en esta burbuja académica. Más bien, los que estamos mal somos nosotros, que tenemos datos, que tenemos la evidencia, que tenemos la capacidad de poder decirle a las personas, no te asustes por la leche, pero no lo hacemos porque estamos muy tranquilos en nuestra burbuja académica, donde todos son académicos como nosotros, nos entendemos entre académicos, no hay quejas, no hay burlas, no hay crítica, ¿no? Y por lo tanto es muy cómodo. Pero esta imagen nos debe hacernos salir de nuestra comodidad. Nos debe recordar esta imagen que nuestro país y el mundo muere una gran cantidad de personas por enfermedades que son totalmente
prevenibles y en muchos casos reversibles. Enfermedades del corazón, diabetes, tumores, enfermedades del hígado son absolutamente prevenibles e incluso reversibles hasta cierto nivel. La gente debería saber esto porque se muere de esto. ¿Y por qué no lo sabe? Pues porque nosotros, los científicos, no les llevamos esta información. Pero podríamos decir, bueno, es imposible prevenir y revertir estas enfermedades. Pues claro que no. Y aquí está la ciencia. Yo podría en este momento ser llamado un charlatán cuando les digo, la diabetes se puede curar y la enfermedad cardiovascular se puede prevenir y el cáncer también. Me van a decir, qué charlatán. Pero si yo les digo, miren, aquí hay un artículo publicado de una cohorte muy grande de unos colegas de la Universidad de Sonora, donde hicieron algo muy sencillo, que es un programa de intervención, de cambio de hábitos, para prevenir e incluso revertir la obesidad y las complicaciones. Y ahí está el artículo, ahí está disponible, todos podemos leerlo, pero la realidad es que la gente en general no lo va a leer. En primer lugar, los artículos científicos se escriben en inglés principalmente porque es el idioma de la ciencia internacional, pero pues bueno, en nuestro país la gente no habla inglés en general y menos un inglés científico. Y menos le pones un artículo como este de Cell Metabolism, muy bonito, muy interesante, donde le pones ahí Western blot, heat maps, componentes principales, o sea, genómica, metabolómica, y pues obviamente la gente va a poner esa cara. Podemos nosotros decir, bueno, pues ahí está la ciencia, la gente que no quiere creerle a la ciencia, pero es que la gente no está capacitada o entrenada para entender la ciencia. Así que, ¿qué nos toca a nosotros? Nos toca llevar la ciencia a la gente como una parte de nuestro trabajo, parte de nuestro servicio a la humanidad. Si entendemos un poquito de ciencia o hacemos ciencia, una obligación moral que tenemos es compartir esta ciencia para el bienestar de las personas. ¿Por qué divulgar la ciencia? Porque como les he comentado, la ciencia es lo único que puede hacer que la sociedad crezca, mejore, las enfermedades disminuyan, la salud aumente, el estilo de vida, la calidad de vida mejore, el planeta sea mejor. La ciencia nos permite avanzar como sociedad, como humanidad. Pero si la ciencia se queda en la burbuja del científico, pues no se va a lograr el objetivo. Y nosotros como científicos estamos publique y publique cosas y no se logra un beneficio, no porque la ciencia no sirva, porque la ciencia no llega a la gente que debe entender los avances de la ciencia. ¿Dónde podemos empezar? Pues ahí están las redes sociales. Hace muchos años yo me acuerdo que cuando era chiquito iba al centro de la ciudad y había siempre alguien con un altavoz gritando cosas, ¿no? Hablando de política, hablando de la Biblia, que está muy bien, hablando de diferentes cosas en un altavoz. Luego se metían personas al metro a explicar cosas, a narrar poesía, igual a compartir versículos bíblicos. Y eso es muy bueno porque estaban divulgando algo que ellos consideran útil e importante. Al día de hoy no tenemos que subirnos al metro a gritar, no tenemos que ir al centro, a la plaza, a gritar y que nos tiren de locos. Al día de hoy tenemos las redes sociales que están al alcance de nuestros dedos índices, ¿no? Yo que solo uso uno, ahí está, aquí con este dedo índice, publico todas mis cosas en las redes sociales. Entonces, ¿por qué redes sociales? Porque al día de hoy han llegado a todos lados. Estas son fotos reales, comunidades muy lejanas, comunidades muy aisladas de la civilización como la conocemos, ya tienen internet. Tal vez no tengan agua potable, no tengan un dispensario médico, no tengan farmacia, pero tienen internet.
y es bueno, por lo menos tienen acceso a las redes sociales. Esto es en algún poblado en México, esto es en Brasil. Aquí esta es una mujer de una etnia australiana, literal, ¿no? Ahí a la mitad de la sabana australiana, esta mujer ya tiene su celular y como les digo, qué bueno que en el último rincón de la tierra ya hay señal y mucha gente ya tiene sus redes sociales, así que no tenemos pretexto, ya no necesitamos subirnos al metro o pararnos en la mitad de la plaza para llegar a Australia. Entonces, ¿cómo divulgar la ciencia en medios digitales? Les voy a comentar lo que sí y lo que no. Si ustedes desean divulgar la ciencia en medios digitales, número 1, no hablen como impartiendo una conferencia. Un error muy severo de alguien que divulga la ciencia es pararse bien formal, hablar súper formal y bien serio. Pues no, o sea, no estás en una conferencia científica, estás divulgando la ciencia al policía, al mesero, al ingeniero, al político, gente que no tiene no está acostumbrado a la ciencia y al lenguaje científico. Entonces, no estemos así, más bien así. Un científico se respeta no por cómo se para, no por si tiene moñito o corbata. Un científico se respeta por lo que dice, porque lo que diga está respaldado. Por lo tanto, no tengamos miedo de ser más ligeros, ¿no? Ser más vivenciales. Eso no nos va a restar autoridad. Lo que nos da autoridad es que lo que digamos sea cierto. Hay gente charlatana que usa corbata, entonces no pensemos que es que al divulgar la ciencia de un modo más informal se menosprecia o se reduce el valor de lo que estoy diciendo, o ya no van a creer que soy científico. Yo no tengo que ponerme bata para hablar de ciencia. Y al revés, mucha gente se pone bata para hablar de pseudociencia y de charlatanería. Entonces, tampoco eso es una garantía. ¿Cómo divulgar la ciencia en medios digitales? Pues hay que tener claro el mensaje. Cuando nos vamos a parar a hablar de ciencia, tenemos que saber qué vamos a decir, cuál es el camino que vamos a llevar para llevar a la persona al punto, al objetivo al que queremos llevarlo, a lo que se quieren llevar. ¿Cuál es la idea que quiero que se lleven a casa? Bueno, yo voy a planear de antemano cómo voy a ir contándoles la historia para llegar a esa idea que es lo que yo quiero que se lleven a casa. Entonces, la ciencia se divulga con mucha planeación. A veces parecería que el científico, bueno, o sea, mucha gente ahí en las redes nada más le pica ahí poner live y empieza a decir cosas que se le van ocurriendo, pero no, bueno, eso deberíamos hacer, ¿verdad? Deberíamos antes de iniciar nuestra participación en redes sociales, haber hecho nuestra tarea de armar un plan, de saber cuál es el punto al que queremos llegar, porque si no se vuelve una conversación sin sentido, sin lógica, que te lleva de aquí para allá y no llegas al objetivo. El objetivo es que la gente se lleve a casa un concepto. Entonces, cualquier tipo de divulgación científica se beneficia de esta estructura, como si estuviéramos contando un cuento. Introduces el tema, introduces los personajes, luego haces un nudo, un desarrollo, es decir, muestras cuál es el problema, qué es el problema que hay que resolver, y ya cuando la gente entiende a los personajes, entiende el problema, las mismas personas se van a quedar, ya se engancharon y te van a decir, por favor, dime cómo se resuelve. Ya entendí el problema. Ahora dime qué hacer. Y la misma persona va a estar atenta. No tienes tú que estar ahí haciendo espectáculo para mantener a la persona enganchada en tu charla. Si tú llevas la charla de una manera como un cuento, donde le vas generando un conflicto, le vas mostrando un problema, la misma persona va a querer quedarse al final de tu charla para escuchar la solución al problema.
Si yo no planteo el problema, a nadie le interesa la solución. A nadie le interesa que yo dé soluciones si no entienden primero cuál es el problema que yo quiero solucionar. Entonces hay que tener nuevamente muy clara la sucesión de ideas y dejar bien claro el problema y para que la gente quiera escuchar la solución. Y buscar un contexto entretenido, nuevamente, no estamos ahí en una acartonada reunión científica, estamos hablando con la gente, con el niño, con el adulto mayor, con la señora, con la gente. Y por lo tanto, un meme, un chiste, hacer cosas un poco fuera de lo que se espera, ayuda a romper esa formalidad y hacerlo más interesante. Entonces, en vez de, por ejemplo, yo ahorita, en vez de tener un fondo plano atrás, pues estoy aquí en el laboratorio, ¿no? Incluso vieron que está entrando y saliendo colegas, pues aquí estoy en el laboratorio para platicarles de ciencia. Entonces hay que buscar cosas que salgan un poquito de lo aburrido y poder hacer que la idea, no se pierda la idea con tantos chistes o memes, claro, pero que el chiste o el meme pues te ayude un poquito a que la persona vuelva a recuperar el interés o incluso como hacen las películas de DreamWorks y de Disney tienen un comic relief, un personaje cómico, ¿no? Es una historia muy dramática. Un ejemplo clásico es Mulan, ¿no? Mulan es una historia tremenda de guerra y ahí está Mushu, el dragón chistoso, y entonces en plena guerra donde están muriendo personas, Mushu hace un chiste y ya, te ríes, ya la película ya no es tan seria. Hay un momento donde te ríes, aunque sea a la mitad de una guerra. Entonces es importante utilizar este comic relief como momento cómico que rompe un poco la rutina. ¿Cómo divulgar la ciencia en medios digitales? Pues relájate. Eso sí, concéntrate y disfrútalo. Divulgar la ciencia es una responsabilidad. Si uno está dispuesto a hacerlo, tiene que ser responsable. Por eso tienes que concentrarte, porque es muy fácil que uno mismo se vuelva charlatán. Tú te vuelves charlatán, aunque seas científico, cuando lo que dices ya no es verdad, porque te distrajiste, porque tal vez no entiendes bien el tema y la inventaste un poquito, y tal vez la información correcta que querías dar no llegó adecuadamente y tú generaste desinformación. Muchos investigadores les ha pasado esto. Y la gente dice, no, pues es que esto es de esta manera y dices, no, ¿cómo crees? ¿Quién te dijo esto? El doctor fulano. ¿Él dijo eso? Bueno, así lo entendí yo. Ahí está. Entonces, hay que relajarse, pero hay que concentrarse y disfrutarlo. Es como el ballet. A mí me dijeron, el ballet es algo bien difícil y bien ingrato, porque una persona que está haciendo ballet se tiene que concentrar un montón, está sufriendo porque le duelen los pies, le duele todo, pero tiene que sonreír y hacerlo parecer que lo está disfrutando, que no pesa, ¿no? El chico que levanta a la chica tiene que hacer parecer que la chica no pesa nada, es rellena de plumas. Entonces, así como el ballet, tienes que sonreír, tienes que hacer parecer que estás bien relajado, cuando tal vez por dentro estás bien nervioso y a la vez concentrado en que lo que estás diciendo sea algo real, algo que sí estés dando la idea adecuada. Y claro, disfrútalo. ¿Cómo divulgar la ciencia en medios digitales? No ser perfeccionista, aceptar los imprevistos, miren, ¿ya vieron eso? Aceptar los imprevistos, improvisar y regresar así al tema. Entonces, aquí este es Dave Grohl de Foo Fighters. Imagínense, uno diría qué vergüenza en frente de cientos de personas pues que todo así, ¿no? Tú eres todo un rockero y enfrente de todos te tropiezas. ¿Pero qué hizo? Sí, se tropezó, pero además, miren, no solo eso, sino cayó con gracia, se volvió a levantar y el concierto sigue. Es más, hasta la gente quedó más emocionada de eso. Errar es humano, nos equivocamos, es normal. Por ejemplo,
lo hice a propósito, ¿verdad? Aquí puse improvisar y no improvisar. Obvio fue a propósito, ¿no? Para que vean que no, todos nos equivocamos. No, la verdad, tengo, pues, tengo mucha, ¿ves? Se me olvida. Ah, escribo mal, ¿no? Entonces muchas veces no me doy cuenta y cometo muchos errores en mis diapositivas, pero es normal, es humano. Hay que buscar, obviamente, hacer las cosas bien y no equivocarse mucho, pero si nos equivocamos, simplemente hay que seguir, hay que seguir. ¿Por qué hacer videos en YouTube? Voy a hablar de los diferentes tipos de divulgación de la ciencia, hablando de mi experiencia. No estoy aquí para echarme flores a mí mismo, solo les doy ejemplos prácticos de lo que yo he hecho. Por ejemplo, yo hago videos y los subo a YouTube. La ventaja de un video es que lo puedes editar, puedes corregirlo, puedes volver a empezar, ponerle efectos. Entonces, una charla así, con efectos y cosas así, pues es muy llamativa. Por ejemplo, otra forma de divulgar la ciencia es con charlas en vivo. Un día me invitaron al Universum, Museo del Niño, en una fiesta de la ciencia y humanidades. Y es interesante esta otra estructura, pues porque por un lado, pues es en vivo, así que si cometes un error no hay forma de arreglarlo, pero se siente cercano, puedes interactuar, hay preguntas del público y bueno, se queda grabado. Las entrevistas, ahorita yo desde que empezó el año estoy participando en un noticiero que se llama Respuesta, todos los miércoles, y hablo de ciencia. Una entrevista de ciencia, pues es una conversación que es más fácil de seguir que un monólogo, ¿no? Si una charla, ¿no? Y es mucho más entretenida que un monólogo como el que les estoy dando ahorita, disculpen. Las entrevistas de radio, por ejemplo, yo estoy aprendiendo eso, son temas definidos y breves. Mi primer entrevista, o sea, mi primer participación fue como de 8 o 9 minutos cuando me habían dicho que era de 3 minutos. El pobre presentador ya no sabía ni cómo pararme. Ya después aprendí y sí, logré reducir el tema a 3 minutos. Y pues bueno, ahí va. Y puedes llegar a diferentes grupos de edad. Puedes llegar al que está conduciendo el Uber, el que está en el microbús, al que está corriendo y le gusta oír las noticias. Puedes llegar a mucha gente. Los lives. Los lives es algo que podríamos decir muy informal y además es un riesgo y mucha gente tal vez no le gusta los lives porque es una película en tiempo real, es una obra de teatro. No hay forma de empezar de nuevo y lo bueno es que se siente real. En un live sí tiene uno que prepararlo muy bien y hacer parecer que es espontáneo. Yo mis lives de pronto después de correr hago un live de por qué hay que hacer ejercicio. Cuando estoy cocinando a veces hago lives de por qué le pongo esos ingredientes. Hablo de nutrigenómica, de metabolismo. En un live que pues tal vez rompe un poco esa formalidad de estar en un foro con tu corbata, sino pues ahí en la cocina. Tengo mi página de Facebook, la uso para divulgar la ciencia. ¿Y por qué las páginas de Facebook? Porque todos tienen Facebook. Al día de hoy muchos chavos ya no tienen Facebook, pero las tías, todas las tías tienen Facebook. Entonces, lo que era la red social más popular hace unos años, bueno, ya no lo es, pero sigue habiendo mucha gente en Facebook, así que pues puedes abrir conversaciones. Yo nada más puse ahí mover mitocondrias y abajo la gente pregunta y contesto y se vuelve una conversación. Y pues bueno, lo mejor del Facebook es que si tú abres Facebook, de pronto te aparece la publicación de alguien que ni conoces, pero dices, mira qué curioso. Y yo le he salido a gente en sus portadas, y, bueno, en su feed, no sé cómo se llame, y dices, ah, caray, ¿qué tiene que ver esto de las mitocondrias? Entonces, el Facebook también es un buen lugar para divulgar. El Twitter, algo que a lo que me he metido realmente últimamente es en el Twitter. Me gusta porque es práctico, directo y breve, ¿no? Posts cortitos. Y pues ahí toco temas interesantes, ahí explico algunas cosas y he visto que también es una buena forma de divulgar la ciencia. Y los TikToks, ¿por qué son buenos? Porque son breves, es un formato muy informal y puedes tener efectos y al día de hoy todos los chavos están en TikTok. Yo no estoy en TikTok, la verdad, en lo personal tal vez yo ya soy
boomer, pero yo ya no quiero meterme al TikTok porque me vuelvo adicto. Una vez lo instalé y estuve horas ahí, entonces dije, no, en vez de hacer un beneficio para mí, se volvió un problema y una adicción, entonces no tengo TikTok, así que tal vez nunca me verán ahí. Pero si a ustedes les gusta, pues adelante, el TikTok también es un muy buen lugar de divulgar la ciencia. Entonces, divulguemos ciencia que fomente un cambio. Todo mundo tiene teléfono, como ya hemos visto, todo mundo está en las redes, no es sorpresa para nadie, pero tenemos que hacer contrapeso de todos estos influencers que dicen cosas sin sentido, sin lógica, ridículas, y la gente le cree. Tenemos que contrarrestar la mala información. Y bueno, lo que nos toca es salir de nuestra comodidad, salir de nuestra zona de confort, donde te entienden, donde no tienes que demostrar nada. Hay que salir y tienes que enfrentarte a que te digan cosas, pues ese es el costo que hay que hacer por hacer un beneficio a la humanidad, que es divulgar la ciencia. Y bueno, cada quien tiene su propio estilo. Mi colega, el doctor Gerardo Gamba, que admiro mucho, del Instituto de Nutrición, él divulga en una columna en un periódico que se llama La Crónica, y ahí toca temas bien interesantes de divulgación. Yo sigo a este colega, Date un Blog en YouTube. YouTube tiene muchos videos, muchas páginas muy buenas de ciencia. Date un Blog o Date un Vatio, muy interesante, muy padre. Es un físico que hace divulgación. Miss Cromatina, ahí en Twitter también dice cosas bien interesantes y mezcla con poesía. En Instagram, Inge de tus alimentos, habla de cosas bien interesantes, de cómo se preparan los alimentos. En Facebook, La Mujer Cohete, que tiene ahí videos bien interesantes. En Twitter, en TikTok, esta chica, una Inge biotecnóloga más, ahí está. Obviamente, bueno, yo ya no sé qué pasa en TikTok, pero bueno, alguna vez vi que ahí estaba. Mi amiga y colega, Angélica Borja, ahí en Instagram, que hace lives bien interesantes sobre el metabolismo de glucosa e inflamación. Entonces, pues cada quien tiene su estilo, puede ser muy formal, menos formal, informal, pero hay para todo. Siempre va a haber alguien que le guste tu estilo. Por ejemplo, un apio científico, ¿no? O sea, mi página, el apio científico, dije, bueno, pues vamos a romper un poco los estereotipos y puse el apio científico y pues miren, felizmente al día de hoy tengo 24K followers. El apio científico pues ya tiene ahí ciertos followers, pues siento yo, porque pues rompe un poco la estructura aburrida del científico. Cada quien puede hacer su página como quiera, su investigación, su divulgación, pero ¿qué necesitamos y por qué están ustedes aquí conectados? Porque nos toca hacer divulgación científica que fomente un cambio. Tenemos que ser súper divulgadores. El mundo necesita valientes que enseñen y eduquen. Si ustedes saben algo de cualquier tema, pero lo saben bien, es decir, si tienen datos reales, tienen información válida, compártanlo, publíquenlo, divúlguenlo, salgamos de nuestra zona de confort porque solo así podemos cambiar el mundo. El mundo se mejora con el conocimiento y de esa manera ustedes pueden ser este factor de cambio, este motivador para que el mundo sea mejor. Y pues bueno, eso fue toda mi charla. Y pues bueno, hablando de redes sociales, pues aquí están mis redes, por si gustan seguirme. Tengo ahí mis dos canales de YouTube, de Facebook, el de X y a Instagram. Pueden seguirme en cualquiera de ellos. Y pues bueno, espero les haya gustado esta charla.